Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala, aleluya. Qué bueno el amanecer vivos, es disfrutar este milagro maravilloso, como yo siempre digo. Cada que abro mis ojos yo grito y digo, wow, yo resucité, a Dios sea la gloria. Así que lo invito para que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios. Padre amado, estamos agradecidos por este milagro que a diario nosotros experimentamos, Señor, el tener el privilegio de poder abrir nuestros ojos, de disfrutar de una misericordia que has decidido establecer por tu amor y tu soberanía, que has decidido renovarla incluso todos los días. Gracias porque por esa misericordia dice tu palabra que nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué privilegio saber que tú nos miras con misericordia y de esa manera nosotros poder entender que el plan divino que has establecido desde antes de la fundación del mundo acerca de nuestro destino profético sigue vigente. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentre, sean bendecidos ahora. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, gloria al Señor. Queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Quiero agradecer a todos los hermanos, las hermanas que nos hablan de la manera como Dios pues ha venido bendiciendo su vida a través de esta enseñanza. A Dios le damos toda la gloria. Yo creo que en este tiempo Dios nos está dando una palabra muy puntual, muy precisa, muy cabal, porque es una palabra que tiene que ver en cuanto a la situación que estamos viviendo, de seguir ciertos principios para poder salir avante en medio de cualquier adversidad. Y Dios nos está dando un principio extraordinario acerca de la perseverancia. Bajo el tema la perseverancia en Dios nos mantendrá en avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento no estamos hablando de impulsos emocionales que muchas veces producen los servicios o los cultos o experiencias que tenemos que no son malas, pero que de alguna manera no la podemos usar como nuestra base para decir entonces estamos avivados. Porque uno escucha gente que llega, digamos, el domingo al culto y dice, hoy no estuvo muy bueno el culto, hoy estuvo como muy apagado, no había como avivamiento. Entonces, como quien dice, que ¿por qué no hubo avivamiento? Porque la gente no cayó, no hubieron sacudidas, no hubieron lágrimas o no hubo llamada al altar. Entonces uno dice, ¿qué entenderá esta persona por avivamiento? Entonces es muy importante entender que el avivamiento no es simplemente esas emociones externas o esas cosas que recibimos que nos emocionan y que las disfrutamos. El avivamiento es mucho más profundo que eso. Entonces queremos estar encendidos en ese despertar glorioso diario que produce el avivamiento. Entonces, ¿cómo ser perseverantes? Es lo que Dios pide. Porque si algo nos quita a nosotros la perseverancia, son las crisis, son las tristezas, los desafíos, los momentos duros en los cuales uno puede vivir. Entonces la gente dice, es que esto está muy difícil. Y entonces la gente desiste con facilidad del evangelio o se desencanta de la vida cristiana como si se desencantara de algo que no le sirve. Este pantalón no me sirve, ya me cansé de este televisor o ya me cansé de esto. Como quien dice, ya no quiero, me cansé. Porque yo he escuchado cristianos decir me cansé, como si el evangelio fuese como un pasatiempo. Entré en la moda de ser evangélico. Y voy a estar un tiempo y ya me cansé, ya no aguanté más, chao, me voy. Esto no es para mí. No, usted realmente no entendió entonces el propósito del evangelio, no lo ha entendido completamente, porque es que esto se trata de vida o de muerte. Esto es relacionado a eternidad, que no puede ser cambiado por nada. Entonces, estamos aprendiendo en qué tenemos que ser perseverantes. En el día de ayer hablamos acerca de lo que es ser perseverantes en la oración y ruego, que nos tomó 2 días. El segundo punto que vamos a ver en qué tenemos que ser perseverantes está en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. El libro de los Hechos, en el capítulo 2,
del versículo 41. Del versículo 41 al versículo 42. Ese texto que le di es para el otro punto. Pero el segundo punto es ser perseverantes en el que ya le voy a mencionar, que dice Hechos 2 del 41 al 42. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. He aquí el versículo 42 que le da la base bíblica a este principio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan y en las oraciones. Entonces ya aprendimos la oración y ruego como primer principio para permanecer perseverantes. Tenemos que hacerlo. Y como segundo es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Así que cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, nos estamos refiriendo a las enseñanzas y al camino de rectitud que Dios estableció para la conducta humana, para el creyente, para los que han decidido abrazar los valores y los principios de Dios. Obviamente, ese equipo de enseñanza o ese grupo o ese conjunto, es la palabra que estaba buscando, ese conjunto de enseñanzas que nos trazan un camino que Dios estableció conforme a la palabra, para la conducta humana, obviamente enmarcando lo que es la moral, los valores, los principios del reino de Dios, establecidos por la palabra. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque muchas veces la gente confunde verdades locales con verdades eternas. ¿Qué quieren decir con esto? Cuando hablamos de que la palabra, cuando establece una enseñanza para que el ser humano se mantenga dentro de la moral de Dios, en sus valores y en sus principios, conforme al reino, que son establecidos por la palabra. Entonces es muy importante entender este principio. ¿Por qué? Porque en una congregación, ¿qué es lo que yo llamo a nivel personal verdades locales? Es cuando tú como pastor estableces leyes o mandatos, yo no sé si podríamos decirlo, o reglas para mantener, digamos, el orden y la excelencia dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo quiero que los sugieres, obviamente vengan bien presentados, que no vengan así, pues, porque es en cierta manera la imagen de la iglesia, porque es lo primero que la gente ve, que no vengan así, que no estén pues así en chanclas o en pantalones corticos, algo así, sino entendiendo esto es una verdad. ¿Por qué le llamo yo verdad local? Porque si él viniera en verdad en pantalón cortico o en chanclas, eso no lo va a hacer excepto del reino de Dios, eso no lo va a condenar. Entonces eso no lo va a sacar de la comunión con Dios. No se ve bien, no está bien presentado, pero eso no es eterno. Es una verdad local que Fabio Castañeda estableció como pastor de la iglesia para de alguna manera establecer orden. ¿Cómo yo trato de eternizar esa verdad? Cuando yo me subo al púlpito y digo, personas que vienen a la iglesia y no son capaces de ponerse una corbata, la corbata tienen que ponérsela porque si no, eso no es de Dios. Estoy tratando de eternizar la corbata. Espero que me entienda. O sea, tratar de meterle una enseñanza a la Biblia que no dice, que no está. Entonces recuerde que los que somos predicadores o tenemos el privilegio o el llamado de pastorear, Dios decidió en su soberanía usarnos a nosotros como instrumento para que la verdad atraviese por nuestra garganta y Dios no nos cambia nuestra personalidad, no afecta en la manera como nos hayamos levantado. Entonces muchas veces hay gente que enseña la palabra desde su punto de vista, desde su apreciación, desde lo que él considera. Por ejemplo, el que nunca jugó fútbol, un pastor que nunca haya jugado fútbol, que nunca le haya gustado el fútbol, entonces, y lo escuchó en otras congregaciones, que el fútbol del infierno, que el fútbol es pecado. Entonces, ¿qué cree que va a enseñar?
va a enseñar eso, se va a parar en el púlpito a decir cristianos que cogen un balón y se van a jugar con los hijos fútbol en vez de estar leyendo la Biblia. Entonces está tratando de meter esa enseñanza que desde el punto de vista de él como una doctrina, como algo que tiene que ser recibido, y no es así. No es así. Entonces, espero me entiende. Yo tengo muchos ejemplos con respecto a eso. Entonces, cuando usted escuche la palabra, usted tiene que prestar atención si lo que están enseñando es escritural, porque hoy en día acabamos de leer el versículo Mateo 24, que fueron los textos bases para hablar de la advertencia que Dios dio. Dios dijo: vendrán muchos engañadores, se levantarán falsos cristos, van a haber personas que van a enseñar cosas muy humanas, muy desde el punto de vista de ellos, que no tiene que ver nada con la salvación, para tratar de decir que es así, nadie los saca de ahí, porque escucharon toda la vida que son de hueso colorado, que son, y entonces de alguna manera le enseñan a las personas a permanecer en doctrinas establecidas por los hombres, no por lo que Dios dice a través de su palabra. Los discípulos permanecieron en lo que Dios les enseñó, en la doctrina que Dios les dejó, y les ordenó no solo que tenían que obedecerla, sino también enseñarla. Libro de Hechos, Mateo capítulo 28, es un pasaje muy diciente con respecto a lo que Dios les ordenó a los discípulos. Les dijo en el versículo 19, Mateo 28, 19, les dijo: id por todo el mundo y haced, escuche, haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos. Esta palabra haced no está hablando de recolectar convencidos, sino convertidos. Porque hoy en día hay muchas congregaciones que están llenas de convencidos, pero no convertidos, porque el convencido no da evidencia de cambio. Aprende la terminología cristiana evangélica, pero no da evidencia. Su hogar sigue el mismo, sigue siendo el mismo grosero, el mismo grotesco, el mismo iracundo, golpeador, manipulador, coqueto, infiel. Está convencido de que le gusta la vida cristiana y le gustan los cánticos, pero no hay una conversión, porque cuando hay una conversión hay un cambio. Hay un cambio total. El que está verdaderamente arrepentido cambia de la práctica del mundo y se conecta con las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, esto está hablando de capacitar, esto está hablando de adiestrar, de discipular, de preparar a la iglesia para que aprenda a obedecer, a permanecer en lo que Dios ha establecido. Así que yo le invito para que medite en este segundo principio y mañana continuamos con él. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.